Número 7. ¿Alguien recuerda el episodio de Amigos o Enemigos de la temporada 5 de Bob Esponja? Es el primer capítulo de la temporada, aunque esa temporada es parte de la decadencia de Bob Esponja, todavía seguían creando algunos episodios buenos, porque Amigos o Enemigos es el mejor capítulo de la temporada 5, ese episodio ha sido muy interesante, ya que Don Cangrejo contó la historia por la que él y Plankton se volvieron enemigos, antes eran amigos desde la infancia, la historia era muy interesante, sin olvidar la escena en donde Parche el pirata y Pocky estaban trabajando en un restaurante de hamburguesas, por cierto Parche era quien cocinaba las hamburguesas, él era la imitación de Bob Esponja, solo que Parche hacía las hamburguesas horribles, hasta el mismo Parche preparó su hamburguesa y la probó y no le gustó, Parche pensaba que la primera cangreburger de Bob Esponja no era tan buena, pero todo contrario, había un video de Bob cuando era un bebé que estaba cocinando una cangreburger y le salió a la perfección, bueno mejor volvamos con la Don Cangrejo y Plankton eran muy buenos amigos hasta que llegó el problema era que cuando Don Cangrejo y Plankton abrieron su negocio hicieron hamburguesas pero a nadie les gustaba hasta se envenenaron en donde Plankton se sintió satisfecho a ver a los otros niños sufrir, en donde Don Cangrejo le preguntaba qué había sobre satisfacer al cliente, en donde Plankton le decía que quería gobernar el mundo y con la fórmula secreta, así fue como empezó la guerra, pero luego llega Plankton a interrumpir diciendo que eso era mentira, en donde Plankton cuenta el verdadero problema, que era que Don Cangrejo se volvió malvado diciendo que iba a gobernar el dinero, en donde Plankton le preguntó que qué había de satisfacer al cliente, en donde Don Cangrejo le decía que no le importaba los clientes sino el dinero y que con la fórmula nadie lo detendrá, en donde los dos empezaron a pelearse, en donde luego Bob Esponja le decía a Plankton que su historia era un poco diferente a la de Don Cangrejo, pero luego llega Karen quien decía que no se parecía en donde Karen comienza a desenmascararlos, y mostró el verdadero problema era que Plankton y Don Cangrejo hicieron la hamburguesa y se la dieron al viejo Jenkins, el viejo Jenkins al probarla se desmayó, y apareció un periódico que decía el viejo Jenkins es noqueado por una hamburguesa, resulta el verdadero problema era cuando Don Cangrejo y Plankton envenenaron al viejo Jenkins, en donde ellos dos comenzaron a echarse la culpa entre ellos, en donde Plankton se iba a llevar la fórmula para arreglarla y luego Don Cangrejo no le quería dar la fórmula, luego Plankton enojado se fue de la guarida, y cerró la puerta muy fuerte haciendo que unos frascos cayeran en la olla, en donde Don Cangrejo lo probó, y encontró la solución, luego Don Cangrejo y Plankton se estaban peleando por territorio en donde ambos estaban vendiendo hamburguesas, primero al probar una de las de Plankton que era una carnada-burger, no le gustaron, luego probaron las de Don Cangrejo y sí les gustaron la cangreburger, en donde Plankton le juró a Don Cangrejo que la cangreburger. Al terminar la historia, Don Cangrejo celebraba una vez más aquella victoria, en donde los dos seguían discutiendo, en donde Karen les puso un alto y diciendo que no podía creer que por una cangreburger hayan acabado con una buena amistad que los dos tenían, en donde Don Cangrejo y Plankton comienzan a llorar, Don Cangrejo le decía que siempre ha sido un gran amigo aunque no tuviera cara de un presidente, y Plankton decía que siempre ha sido su amigo a pesar de los intentos fallecidos de robar la fórmula de la cangreburger, tantos años intentando robar la fórmula, y que lo único que quería era robar su amistad, en donde los dos se abrazaron llorando, Bob se sentía contento al ver que por fin Cangrejo y Plankton volvieron a ser amigos, pero luego Plankton agarra la fórmula, y se la roba, en donde los Bob y Don Cangrejo iban tras de Plankton y Karen, en donde aparece la escena de Parche y Pocky, resulta que ambos fueron despedidos por estar peleándose, y resulta que un gorila reemplazó a Parche, en que un saco de pulgas prepara comida en donde el gorila se molesta, y luego le lanza las carnes de hamburguesa a Parche, eso sí fue un buen episodio. Número 6. ¿Alguien recuerda el episodio de Camino Cangrejoso? Es el segundo segmento del primer capítulo de la sexta temporada de Bob Esponja, la mayoría de los episodios de esa temporada son malos, y creo que el único episodio bueno de esa temporada es el de Camino Cangrejoso, ese episodio se trata de Plankton escapando de la cárcel en donde crea un nuevo plan para robar la fórmula de la cangreburger, y era crear una banda de rock, en donde Bob Esponja, Patricio y Calamardo se unen, lo que ellos no sabían era que Plankton lo planeó para robar la fórmula, hasta que cuando llegaron al crustáceo cascarudo, Calamardo, Patricio y Bob Esponja estaban listos, pero Plankton no, porque Plankton estaba robando la fórmula, en donde Bob lo cachó y llamó a la policía, en donde Plankton regresa a la cárcel, y el capítulo termina con Bob Esponja, Patricio, y Calamardo visitando a Plankton y deciden rock'n'rollear en la cárcel, torturando a Plankton.
ese episodio sin duda alguna ha sido el mejor de la temporada 6, no como los demás, porque los demás episodios son unas basuras, bueno la gran mayoría, porque tanto la temporada 6 como la 7 y la 8 tienen más episodios malos que en la temporada 5, y que la 4 obviamente, la 4 no era una mala temporada, pero al final llevó a Bob Esponja a la decadencia. Me refiero al episodio del regalo de goma. Sin embargo, la temporada 5 tiene muchos episodios malos, y algunos buenos como el de Amigos o Enemigos, El Primo Cachiporra y otros pocos episodios. Sin embargo, las temporadas 6, 7 y 8 tienen más episodios malos que la temporada 5, la temporada 9 es como la 5, bueno los primeros episodios de la novena temporada de Bob Esponja que fueron creados entre 2012 y 2014 eran malos, desde el 2015 hubo una mejoría y de eso voy a hablar después. Número 5. ¿Alguien recuerda el episodio de El Club de Chicos Malos para Villanos? Ese episodio es de la temporada 7 de Bob Esponja, se me hizo un poco difícil encontrar uno de los buenos episodios de esa temporada, ya que esa temporada tiene un montón de episodios malos. En ese episodio se trata de Bob Esponja y Patricio viendo el episodio perdido de Siroman y Chico Percebe, o sea un episodio que lo habían transmitido a la televisión, y que luego se perdió. Ojo, no era un creepypasta, en ese episodio estaban Siroman y Chico Percebe cuando eran jóvenes, estaban luchando contra la mantarraya, la burbuja sucia, y otros villanos. El episodio se trataba de otros héroes, que eran ayudantes de Siroman y Chico Percebe, entre ellos, el profesor Magma, la banda, Desaparición, y alguien que no recuerdo. Ese episodio me recordó al episodio de Siroman y Chico Percebe 5 de la tercera temporada de Bob Esponja, con aquellos héroes pero con nombres distintos, como Carrerín, la banda elástica, Desaparición y el Capitán Magma. Carrerín era Patricio, Desaparición era Arenita, y el Capitán Magma era Calamardo, y la gran diferencia de esos personajes era que en la temporada 7, era Profesor Magma en lugar de Capitán, y en vez de tener cabeza de volcán, era en un café derramado, y en lugar de Carrerín, había otro héroe que se pasaba leyendo, pero igualmente el episodio era bueno como el de la tercera temporada. Sin duda alguna ese episodio yo considero como el mejor de la temporada 7, y creo que sería el único episodio bueno, o habrán otros más, eso me lo dejan saber por favor. Número 4. ¿Alguien recuerda el episodio de Sirenoman inicia de la octava temporada de Bob Esponja? Ese episodio al igual que el de la otra, Cangreburger son los mejores de la temporada 8, yo considero que son los únicos buenos episodios de la temporada 8, porque los demás son unas mierdas. Ese episodio comenzaba con un huracán en fondo de bikini, que les llevó la casa a Bob Esponja, y a Calamardo, en donde Bob Esponja y Patricio estaban buscando un refugio, y era guarida de Sirenoman y Chico Percebe. Continuando con el episodio, Sirenoman y Chico Percebe estaban contando sus orígenes. El de Siroman era que una ola gigante se lo había llevado, y luego llegaron unas sirenas, y le pusieron una estrella de mar en la nariz de Sirenoman para que pudiera respirar. Luego el origen de Chico Percebe era un marinero que le pidieron quitar los percebes del barco, en donde Sirenoman lo salva usando sus superpoderes para hacer que Chico Percebe se tragara los percebes y luego respirar bajo el agua. Pero luego Chico Percebe decía que así no fue, luego Chico Percebe contó la historia, continuándola diciendo que él solo luchaba contra un ladrón que estaba robando dinero, y a él no se lo agradecía sino a Sirenoman. Luego apareció una escena en donde Chico Percebe detiene a Mantarraya, y Sirenoman llama a un delivery para ordenar una pizza, y luego interrumpida la historia, los dos empezaron a discutir, pero luego estaban dando como un cortometraje o una serie, donde cómo fue el verdadero origen de Sirenoman y Chico Percebe. Resulta Chico Percebe estaba viendo una película, mientras Sirenoman preparaba las palomitas, en una hormiga le pica en la cabeza, y luego se echó para atrás, luego Sirenoman cayó con Chico Percebe del apartamento, pero por suerte los salvó un relámpago que les estaba tocando el trasero, y luego estaba lloviendo lluvia de ácido, en donde aparece una cosa con alas, donde llevan de vuelta a Sirenoman y a Chico Percebe a la casa, y luego sonó el microondas ya que las palomitas estaban listas, cuando Sirenoman y Chico Percebe héroes, y se sumergieron al mar y así terminó, en donde luego Bob Esponja y Patricio encienden microondas para hacer palomitas, y así terminó el episodio. Ese episodio sin duda fue el mejor episodio de la octava temporada de Bob Esponja.